Sí, Buenas tardes, profe. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. 2 minutos hasta que se terminen de conectar sus compañeros y vamos con el módulo de ahora. ¿Listo? Ya no creo que va a haber más tampoco. Muy bien. A ver. A ver, ¿me confirman si pueden ver pantalla? así es. ¿Listo? A ver. Déjenme ver sus problemas. Dame un segundo nada más. Listo, tenemos este. Dame un segundito hasta localizar el resto de sus problemas. Bien, estos son los que hicimos 8, 9. Aquí estamos. Ya. Ya, listo. Pero vamos a empezar con esto de aquí. Ya, vamos a empezar a resolver esto. ¿Sí? A ver, preámbulo para esto. Sí, preámbulo para poder resolver esto de aquí. Ya, miren, nosotros vamos a tener un sistema cartesiano, ¿sí? Que hemos utilizado hasta ahora, X y Y. En los ejercicios que hemos hecho anteriormente, los que les dieron, los básicos, ustedes colocaban el eje X, Y. Sin embargo, es necesario cuando nosotros tenemos movimiento circular, o la aplicación se llama fuerzas circulares, dinámica circular no rotacional, aplicar otros ejes, ¿sí? Entonces la idea es siempre mover estos ejes en función de lo que nosotros hacemos. Y para quienes van a ser ingenieros después, saben que nosotros vamos a tener coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas. ¿Listo? ¿Sí? Pero por ahora, y bueno, también las coordenadas geográficas, así como las vieron en 3D, pero no, norte, sur, este, oeste, ángulo de elevación y depresión. ¿Sí? Entonces lo que vamos a centrarnos nosotros ahora es, primero vamos a pensar en el plano. Si pensamos en el plano, nosotros vamos a tener esto de aquí. ¿Sí? Una circunferencia, ¿no? Un poco chueca. Ya, entonces nosotros hacer el X y X es posible, pero nos toca analizar full vectorialmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos ahora nosotros a generar? Es un cambio en el plano, ¿no? Entonces vamos a hacer nosotros esto de aquí. Vamos a generar primero un eje centrípeto, ¿sí? Que obviamente es hacia el centro. Acuérdese que siempre que usted coloque esto, quiere decir que ahí es positivo. Y un eje, como su nombre lo dice, tangencial. ¿Sí? Entonces, tangente a la trayectoria. Bueno, de hecho no sería así, sería algo así. ¿Ya? Acuérdese que lo están viendo en 2D, pero en realidad esto es 3D. ¿Sí? El eje tangencial. Entonces, esta es la primera parte que ustedes tienen que entender. Entonces, aquí nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje centrípeto, ¿sí? Y no deja de ser Newton, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí? Y una sumatoria de fuerzas tangencial, ¿sí? Yo vi en los ejercicios que les pusieron esos básicos que no estaban utilizando mucho esto. Masa por aceleración tangencial o normal también pueden ser. También puede ser normal, ¿sí? ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes han tenido esto de aquí, ¿sí? ¿Sí estamos viendo pantalla, muchachos? Sí. Ya, listo. Ya. Utilizar esto. Cosas que recordar. Aceleración centrípeta, velocidad lineal al cuadrado sobre R. Velocidad es igual a W por R. ¿Sí? Aceleración tangencial es igual a alfa por R.
¿Listo? Eso tenemos que acordarnos, ¿sí? ¿Ya? Y una vez que nosotros hayamos tenido esto de aquí, ¿qué es lo que nos toca hacer? Proceder a resolver. Esta es la primera parte, ¿sí? Valga este ejercicio para ver. Si ustedes se dan cuenta, en realidad aquí estamos nosotros moviéndonos en el espacio. ¿Sí? Hay una circunferencia donde ustedes, si se fijan aquí, yo luego le voy a hacer el ejercicio enteramente, ¿no? Aquí tendrían centrípeto, pero ojo, cuidado con el tangencial. Verán que el tangencial está en la circunferencia. Entonces le voy a dibujar al tangencial, ¿sí? Así sería. Y hay otro eje más, que es el que vamos a analizar nosotros cuando usted tiene como que una superficie, si ustedes se dan cuenta, más que una superficie es como una elipse. Sí, esto no es porque sea una elipse propiamente, sino que le estoy distorsionando la vista para hacer algo así, ¿me entienden? Una especie de cono, ¿ya? Entonces, al tener cono, yo tengo una altura h, ¿sí? Y nosotros vamos a utilizar eso, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece, a veces le dicen en y, ¿sí? Dicen y a veces lo normal es decirle el eje axial, ¿sí? Y este eje axial tiene una característica propia que nosotros debemos analizar, ¿sí? Repito, centrípeto, tangencial, y cuando usted levanta la perpendicular hacia arriba, que en realidad es lo correcto, usted posee un axial. Este eje axial tiene una peculiaridad de Z, ¿no? Entonces, normalmente decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje axial es igual a la masa por la aceleración en el eje axial, lo cual es nulo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la condición principal que ustedes tienen que tener es entender que la sumatoria de fuerzas en el eje axial es igual a C, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en ese ejercicio que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Que ustedes van viendo ahí, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Ustedes tienen un eje axial. O sea, se está moviendo eso en el eje axial. ¿Sí? Perdón, en el eje centrípeto y tangencial, ¿ya? Y el eje axial está hacia arriba, o sea, hay una altura. Y esto es igual a 0. El momento en que yo incremente la velocidad tangencialmente en esa transición, esta circunferencia va a tender a irse para acá arriba y va a haber un movimiento. Esa transición, ahí nuestro eje axial ya no será igual a 0. Pero eso es movimiento relativo, eso lo verán después, ¿sí? Por ahora, entender que tengo centrípeto, tangencial y axial. ¿Sí? Esas son las tres cosas básicas que ustedes tienen que entender en esta parte de la materia. Libro base para poder entender esto, aunque no me lo crean, es el libro de Zambrano. Sí, el libro de Zambrano les va a poder mostrar a ustedes, a ver un ratito, el libro de Zambrano, a ver un segundito, el libro de Vallejo Zambrano les va a poder hacer entender a ustedes de esto de una manera muy fácil. Yo vi que su profesor les había resuelto los dos ejercicios base, simples de siempre, que son el ejercicio del péndulo, ¿sí? El ejercicio de un péndulo simple y el ejercicio de un péndulo cónico, ¿sí? Entonces, realmente son cosas, son básicos, ¿no? Si ustedes vieron, de ley van a quejarse, van a decir, pero mire, lo que él resuelve está súper fácil y lo que nos ponen a nosotros es súper difícil. Sí, sí, o sea, no digo que eso va a pasar siempre, pero sí les quiero decir que normalmente tienen que acostumbrarse a hacer eso, ¿no? Y que tienen que entender eso. Entonces, miren, una gráfica un poquito más clara o resumen de esto, por eso les decía, traten de buscar. Si vieron en el colegio casi siempre utilizan ese libro base, ¿no? ¿Ya? Es este resumen de aquí, que yo les acabo de poner, es este de aquí, miren. Dame un segundito, ya está. Ya, a ver, ahí está, miren. Lo voy a bajar, déjenme, lo muevo un poquito. Ahí está. Este es el resumen, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos el centrípeto hacia adentro, el tangencial hacia afuera, en este caso estaría girando, visto desde la vista superior estaría girando eso, si ponemos el reloj estaría girando en sentido del reloj, porque la tangencial está ahí. ¿Ya? Podemos colocarla al otro lado también, antihorariamente. Y el eje axial hacia arriba. Entonces nosotros tenemos sumatoria de fuerzas tangenciales igual a masa por aceleración tangencial y sumatoria de fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Con todo, al final de la clase, cuando acabemos los ejercicios, si a ustedes les quedó duda de cómo resolver alguno de los ejercicios que vieron en el video, les podemos resolver sin ningún problema, que son realmente simples, ¿no? Entonces ahorita lo que hay que hacer es resolver estos. A ver, una vez que les he indicado esta pequeña parte de la teoría, lo que voy a hacer es a esta, déjenme ver, ¿dónde estamos en esta diapositiva?
a este ejercicio de aquí, ¿ya? Lo vamos a resolver, ¿sí? Lo fundamental aquí, y por eso le voy a hacer grande, es la parte geométrica, ¿sí? Normalmente tenemos muchos problemas en esa parte geométrica y bueno, no es cuestión de asustarse, no es cuestión de alarmarse, no es cuestión de, sino simplemente obedecer lo que siempre se les ha dicho. O sea, las mismas reglas que funcionan para la parte de dinámica, esas mismas reglas funcionan para la dinámica circular. Entonces, como ustedes ven aquí, cuando ustedes ven este tipo de ejercicio es, primero, ¿qué ejes elijo? ¿Centrípeto y tangencial o elijo centrípeto, tangencial y axial? En este caso, si ustedes ven, hay una altura. ¿Qué ejes tendría que utilizar, muchachos? Les escucho. Axial y centrípeto. Y tangencial también hay, solo que en el problema lo que no especifica es que se está moviendo tangencialmente, pero la aceleración tangencial es nula. O sea, en Cristian está con un MCU. ¿Ya? Bueno, si quieren, pensemos nosotros que esto va a estar hacia aquí afuera, sí, ya, para que no les interfiera. Digamos que este es el eje tangencial, ¿ya? Este es el eje centrípeto y este es el eje tangencial. No lo van a nombrar aquí porque no les avisa el problema. Si esto, aquí está, creo que sí, sí dice, sí, una rapidez constante. Ahí está, sí dice. Pero si no dijera rapidez constante, te empieza a decir que se mueve con tal cosa, etcétera. Entonces ahí tenemos eso. Y colocamos, perdón, color, el eje tangencial, el eje axial. ¿Ya? Ay. Ya, listo. Miren. ¿Ya? Entonces aquí tienen ustedes el eje axial. Igualito, igualito que todo lo que ustedes han hecho antes. Idéntico, sin ninguna otra forma. Coloquen las fuerzas. Si ustedes leen el problema para los que leyeron, ¿qué es lo que nos está diciendo en este momento? Nos dice a nosotros que tenemos una masa de 10 kilogramos que está asegurado en los extremos de 2 alambres, AC y BC, como se indica en la figura. El sistema gira en una circunferencia horizontal, es un péndulo cónico, de hecho, si ustedes lo quieren ver así. Constante, determina la rapidez con la que debe girar para que la tensión de las dos cuerdas sea la misma. Entonces, verán, yo lo vamos a resolver así, pero yo voy a poner tensión 1 y tensión 2. No siempre pasa esto. De hecho, hay variantes de este problema donde les dicen que la una tensión es el doble de la otra, o que qué pasa para que la una tensión se rompe y la otra no. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, ¿sí? Una vez que ustedes han colocado los ejes, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Pues nos toca coger a este mismo gráfico, ¿sí? A este mismo gráfico. Sí, le voy a borrar por este momento los ejes, una vez que han entendido cómo están los ejes, ¿sí? Y voy a colocar las fuerzas, ¿sí? O bueno, ahí mismo, ¿no? Que sí avanzan ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son dos cuerdas, prácticamente, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo dos tensiones. Que nos dice que son iguales, eso es harina de otro costal. Ya, entonces, ya vamos a hacer. Tendría esta tensión aquí, y tendría, pongámosle hasta acá, para que la puedan ver, ¿ya? Entonces, vamos a partir diciendo que esta sería la tensión 1 y la tensión 2. Al igual que en otros movimientos, aquí hay fuerzas que yo no las veo, pero que de ley participan. ¿Cuál me hace falta aquí? El peso. El peso. ¿Sí? ¿Listo? Y yo me pregunto, ¿hay alguna otra fuerza? Pues no hay. Entonces quiere decir que esto se ha quedado así. ¿Ya? Quiero que se den cuenta, miren por favor, quiero que miren el eje. Por si acaso, esta varita de aquí es el eje. ¿Ya? Hay dos ángulos de 60 grados. ¿Qué te está diciendo eso? Ojo, fijaste, como yo no voy a usar el tangencial prácticamente, ¿qué significa? Que yo en realidad lo que tengo es esto. Mira, tienes la parte de arriba donde está el cogido, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a coger y a colocar aquí una circunferencia así, como la que está arriba, así. ¿Ya? Aquí tienes tu eje, ¿sí? Digamos que tu centro, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué fuerzas son las que ustedes tienen? La centrípeta. Ya me di cuenta que como dice velocidad constante, yo no necesito el otro, el eje axial. ¿Ya? Traspasado eso, ¿qué fuerzas son las que yo he colocado o que yo veo que hay visibles que están aquí? Fácil, miren. Esta es la una tensión. Y esta es la otra tensión. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está la tensión 1, aquí está la tensión 2,
Yo sé que son iguales, pero ahorres eso por ahora, ¿sí? Para los que han estado ya aquí conmigo, ya saben, o sea, lo que hay que tratar es de generar un modelo matemático, o sea, de manera que yo pueda variar esto, ¿no? Y tengo esto, ¿no es cierto? Ya. Una vez que yo tengo esto, yo sé que aquí está el centrípeto, que para todas las fuerzas que estén ahí son positivas y que aquí está el axial, donde puedo decir que esto es positivo, ¿sí? ¿Ya? Y procedo a resolver. Hay algo que yo tengo que hacer. Miren, la tensión con respecto al eje centrípeto tiene un ángulo, al cual llamaré yo alfa. ¿Sí? Y la tensión 2 con respecto al eje axial tiene otro ángulo, al cual voy a llamar yo beta. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, miren, sin ningún problema, ¿no es cierto? Ya, miren que abajo he colocado y he puesto solo las fuerzas. Si ustedes se fijan en la parte de arriba, ustedes van a ver que hay un eje que está en las dos cuerdas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que te dice él? Que tú tienes aquí un ángulo de 60 grados, entonces es geometría. Si yo tengo 60 grados acá, esos 60 grados se rebaten acá, por lo tanto, este ángulo de cuánto será? El complemento, 30 grados. Allá, o sea que beta es igual a 30 grados. ¿Sí? Y lo mismo pasa acá, miren. Si ustedes observan el eje, ¿sí? Desde el eje, ¿sí? Aquí hay 60 grados, por lo tanto, este también valdrá 30 grados. Por lo tanto, alfa también es igual a 30 grados. ¿Por qué les digo esto? A ustedes les pueden cambiar estos valores de aquí. O sea, la idea no es resolver un problema, es entender cómo se resuelve para que les puedan cambiar a ustedes los problemas y estén en capacidad de resolver. ¿Sí? Una vez que yo he tenido eso, que he colocado las fuerzas, ¿qué es lo que nos decía la dinámica anteriormente? Lo que nos decía, oye, cuando tú tienes fuerzas que no están alineadas con los ejes, tú tienes que descomponer. Entonces es fácil, mira. Tú tienes aquí una tensión 1, así, que tienes que descomponer en el eje axial y en el eje centrípeto. Entonces, ¿qué significa eso? Vectores base, proyecciones, ¿no es cierto? Entonces yo digo, a ver, entonces si yo veo este vector así, es más que seguro que yo tengo esto aquí así. ¿Me entienden? Ya, me siguen entrando tarde. ¿Ya? Y tengo esto aquí así. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué sería esto? La tensión 1 en el eje centrípeto. Y esta sería la tensión 1 en el eje axial. ¿Sí? Y esto sería alfa. ¿Ya? ¿Listo? Si usted observa su segunda fuerza, ¿qué significa? O sea, no la descompongo, o si quiero la descompongo ahí mismo. Mire. ¿Ya? Déjeme hacerle así, solo las flechitas. Esto sería T1 del eje centrípeto y hacia acá estaría T1 del eje axial. Y aquí tendría el T2 en el eje Z, en el eje axial, y aquí tendría el T2 en el eje centrípeto. Entonces yo les estoy sacando un ladito para que los puedan ver, nada más. Ya miren, entonces ustedes tienen aquí dos. Si es que ustedes entienden la parte de geometría de aquí, lo demás es pan comido. ¿Sí? Entonces vamos con la calculadora, por favor, seteamos calculadora 2 cifras decimales y vamos trabajando, ¿sí? T2Z ¿ya? T2 en el eje centrípeto y esto es T2. ¿ya? Y esto decimos que es el ángulo beta. Luego que usted ha descompuesto esto que nos decía, aplique la segunda ley de Newton, la cual nos dice a nosotros que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Voy con el primero, digo que la sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a masa por aceleración centrípeta, por el un lado, y voy por el otro lado, y digo la sumatoria de fuerzas axial es igual a 0. Eso yo sé por concepto. ¿Sí? Ya, cuando yo tengo estas dos de aquí, yo empiezo a trabajar. Ahora, ¿qué es lo prudente por donde deben tratar de irse siempre? Vayan por lo más fácil. Entonces yo me iría por el axial. ¿Por qué? Porque el axial es igual a 0. Por lo menos no tengo que estar utilizando ni la masa ni la aceleración. ¿Cierto? Entonces miren, en el eje Z, ¿qué componentes tienen ustedes? Fácil. Tienen T2, Z, más T1, Z, menos el peso igualado a 0. No se olviden, siempre centrados en el problema. Usted se va a dar cuenta aquí que no tiene la resolución del problema, porque acuérdese, ¿cuál es la incógnita del problema? Sí, la incógnita del problema es esto. Si no estoy mal, déjenme ver. La rapidez, correcto, es la velocidad. ¿ya?
Entonces yo aquí no veo velocidad. Entonces usted me dirá, ya bueno, ¿y esto para qué sirve? Entonces ya, si es que usted se queda aquí pasmado y dice, bueno, entonces esto no me va a servir, vamos con el otro eje, sin preocuparse, y decimos, en el eje centrípeto, ¿qué va a pasar en cambio? Fíjese hacia dónde está apuntando la tensión 1, hacia el centro. Entonces positivo, ¿no es cierto? Entonces tensión 1 en el eje centrípeto, y veo que tensión 2 en el eje centrípeto también, miren, las dos están apuntando hacia el centro, más la tensión 2 en el eje centrípeto. Yo no veo ninguna fuerza que esté contraponiendo eso, o sea, que esté en contra. Entonces, quiere decir que eso es igual a ¿qué cosa? A la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que entender que si yo logro detener estas dos tensiones y la masa tengo, pues ya está goleado el ejercicio, ¿cierto? Entonces, significa que debo calcular estas dos tensiones, ¿ya? Entonces, primero, a ver, yo coloco aquí, digo, a ver, la tensión 1 en C, ¿a qué es igual? Esto es igual a ¿qué cosa? A la tensión 1 por el coseno de alfa más la tensión 2, pero del eje centrípeto. Tensión 2 por el seno de beta. Si quiere reemplazar valores, hágalo, pero escúcheme cuando le digo. O sea, la idea es que usted no resuelva solo un ejercicio, sino entienda cómo resolver. De manera que si te hacen una variante, te cambian en la prueba, sepas cómo resolver, ¿ya? Entonces, en el otro, en cambio, tendría tensión 2 en Z. Entonces, tensión 2 por el coseno de beta. Y veo que los dos positivos, más tensión 1 por el seno de alfa. ¿Sí? Y esto menos el peso es igual a 0. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué dejo T1 y T2? Puede haber variantes del problema. Eso les digo porque he visto. Entonces, ¿qué significa? Ahora sí yo puedo decir, de mi problema, ¿qué alcanzo a ver yo? Que T1 es igual a T2. Y esto es igual a T. ¿Listo? Entonces, con eso anulo una variable. Si usted se da cuenta, te quedaría T, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo? T que multiplica a el coseno de alfa. Ah, bueno, no le deje así. Mire. Ni siquiera resolvería esa yo. Esta le veo más fácil. Mire. T2, T1, T. Entonces sería T que multiplica a al coseno de beta más el seno de alfa. Y esto es igual al peso. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué puedo sacar yo? Yo ahí sí hago cuenta y miro mi problema. Y digo, a ver, en el problema, ¿qué resulta? Que yo sí tengo los ángulos. Resulta que tengo la masa y la gravedad es un dato. Ah, golazo, despejé la tensión de una sola. Si yo tengo la tensión, en el otro lado despejo la velocidad y está resuelto el problema. ¿Se ven? ¿Se dan cuenta? Así de fácil y sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que usted tiene esto de aquí. Entonces, esto sería masa por gravedad sobre el coseno. Ya no le ponga beta, póngale los ángulos que son. 30 grados más el seno. Por ahora son de 30 grados. ¿Sí se da cuenta? Ya, entonces, ahora sí, ayúdenme, por favor. ¿Cuánto sale esto? Facilito. Miren. Digo, la tensión es igual a... ¿La masa de cuánto era? A ver, veamos. Tienen a la mano la masa. 10 kilogramos, ¿cierto? Ya, listo. Entonces sería... Pueden tomarle, verán, cuestiones de gravedad. La gravedad normalmente es 981. ¿Sí? ¿Listo? A veces suelen utilizar 9.8 y otras veces utilizan 10. Eso ya les expliqué la vez pasada. Pregunten por último. Sí, si es que no están muy seguros de eso. ¿Ya? Coseno de 30, ¿cuánto es, muchachos? ¿Cuánto? 71.74 es la... Sí, correcto. Ya vamos a colocar. Esto es 0.867. 86, 87 más, esto es un medio, 0.5. ¿Sí? Ya. Entonces sería 10 para 9.81 y eso dividido para 0.87 más 0.5. ¿Cuánto sale? Dígame, ¿cuánto sale, chicos? 71.81. 71.81. Sí. Correcto, bueno, sus valores son los que me están dictando ustedes, ¿ya? Entonces yo ya tendría la tensión. Entonces fíjese, en el otro en cambio yo tendría T que multiplica a coseno de alfa más el seno de beta, ¿sí? Y esto dice que es igual a la masa por la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que B cuadrado a qué es igual. Facilito, entonces esto es R, el radio por la tensión, por el coseno de alfa más el seno de beta
dividido para la masa en un radical con un más y con un menos. Mucho cuidado con eso, que son dos respuestas. Es igual a la velocidad, ¿ya? Entonces la velocidad es igual a, yo ya tengo la tensión, tengo los ángulos, tengo esto, hay que ver si es que me dio el radio directo o si es que me toca calcular. Entonces veamos, ¿me ha dado el radio directo? No me ha dado el radio directo. Para nada me ha dado el radio directo. ¿Ya? Entonces digo, ¿se fregó? No, no se fregó. ¿Dónde está el radio? Quiero que miren. Si quieren le borramos esto porque abajo ya está puesto la sumatoria de fuerzas. Ya, vamos con geometría. ¿Dónde carajos está el radio? El radio está aquí. ¿Sí? O sea, yo tengo esto, miren. Tengo esto. Tengo esto de aquí, que es el radio. Tengo esto de acá. Y tengo esto de acá. ¿Sí? Entonces, miren. Esto vale 60 grados. Eso es lo único que yo sé. Yo sé que este segmento vale BC. Y que esto es el radio. Entonces, para yo resolver esto, me acuerdo que esta es mi incógnita. Ya yo tengo el ángulo. Perfecto, esto vale 30 y esto es un ángulo de 90 grados. No puedo yo utilizar aquí funciones trigonométricas de las normales. ¿Por qué? Porque yo no tengo esto. Entonces tengo que buscar sacar. Pero por lo pronto, si es que yo sé BC, ya está del otro lado. Entonces, ¿qué dato no ocupado? Si ustedes se dan cuenta, es el de 40 centímetros. Entonces ustedes dicen, a ver, tengo esto de aquí, miren, yo tengo esto de acá y tengo este de acá. Entonces este es otro tipo de triángulo. ¿Sí? Pero a estas alturas yo supondría que por geometría ustedes deben estar expertos en esto. Entonces esto sería 0.4. ¿Sí? ¿No es cierto? Si esto vale 60, esto vale 30. Normalmente, 30 grados. ¿No es cierto? ¿Ya? Y aún así me falta un dato más. Tengo 40, significará que esto vale algo y que esto vale algo. Quiero que se den cuenta, si este vale 60, ¿no es cierto? Este vale 90, ¿cuánto vale el de acá? El de acá también vale 30. ¿Sí? 30 grados. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces por eso 30, 60 y esto sería 120 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puede decir usted que esto es A, que esto es B y que esto es C. No, pongámosle, sí es cierto que sí tiene nombres esto. Y bueno, sí le he puesto bien. De hecho, esto es A, esto es B y esto es C. Entonces yo utilizo aquí ley de senos o ley de cosenos. Pues siempre trato de utilizar la ley de senos, que es más fácil. Entonces no se olvide, letras, las minúsculas opuestas o al frente. Sí, ley de senos. ¿Qué es lo que me dice la ley de senos? Que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y es igual a C sobre el seno de C. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto vale A? Es el segmento AC, que no tengo ni raba ni idea. Y esto sería sobre el seno de A. ¿Cuánto vale? Esto es el seno de 30. ¿Cuánto vale? A ver, no. Esto es BC, perdón. BC, gracias. ¿Ya? ¿Y cuánto vale el B? B es AC. AC. Y esto es el seno de B. ¿Cuánto vale esto? Esto es el seno de 120 grados. Si se dan cuenta, hasta ahora no encuentro algo con que igualar. Y luego sería la C minúscula, que sería 0.4 sobre el seno de C. ¿Sí? ¿Cuánto vale C? 30 grados. Acuérdese, ¿cuál era mi incógnita? Que si yo descubro BC, ya estoy del otro lado. Entonces, ¿qué significa eso? Fácil, muchachos, que ustedes deben igualar esto con esto. Miren. ¿Sí? Las dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace usted? Si usted se da cuenta, a lo que tendría es BC sobre el seno de 30 grados. Y digo que esto es igual a 0,4 sobre el seno de 30 grados. Lo cual era obvio. ¿Quién me dice por qué? Porque yo veo dos lados. Sí, hay Es un dos triángulo lados. isósceles. Es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. Correcto, o sea, ni siquiera tenía que hacer este proceso. Mire, solo mirando para ángulos, yo ya decía que eso vale lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, BC vale 0,4. Mire, ya, ahí está, 0,4. Y ya con eso yo tengo el radio. Entonces, el radio, si usted se da cuenta, está en el cateto adyacente del ángulo. Entonces digo coseno de 30 grados es igual a R sobre 0,4. Por lo tanto, R es igual a, denme el valor, por favor.
0.35. Gracias, 0.35. ¿Ya? Metros, ¿no? ¿Ya? Entonces esto es el R. O sea, les molestó un poquito algo de geometría ahí, pero nada grave. Entonces reemplazo esos datos. Y que por favor puede regresar. Puede regresar. Porfa. Más arriba. Ahí. Al radio, porfa. No, el radio. Ahí está el radio. Un poquito más. Ya. Ahí. Sí, es para anotarle. Estaba anotándole. Ujú, sí. Entonces, ya, listo. Entonces, ya sabe que al final igual siempre le mando las diapositivas, así que sin problema. ¿Ya? Cero, Sí, es que le ¿cuánto anoto es? para poder hacerle bien. Ya, no se preocupe. ¿Cuánto es cero? ¿Cuánto? Ya se me fue el dato. 0. 35. Por la tensión que es 71,81 por el coseno de 30 más el seno de 30 sobre la masa, que son 4. ¿Ya? Dígame cuánto sale. Inge, la masa no es 10. Ah, debe ser. Sí, perdón. Sí, lo que sea, ¿no? Que ahorita ya no le vi. ¿Cuánto sale? Metan eso, ahí pierden menos decimales todavía. $1.85. Do it. 1.85 metros sobre segundo. ¿Por qué hay un más y por qué hay un menos? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué significa eso? No me diga por qué es el radical, porque eso es para mate, para física. ¿Por qué hay dos más, un más y un menos? Cuadrada. ¿Por qué es una raíz cuadrada, Inge? No, esa es justo la respuesta que no pedí, porque eso es matemática. La respuesta es porque gira en sentido horario y gira también en sentido antihorario, en cristiano. Por eso les decía, miren, o sea, parece que el eje axial vale madres, pero no vale madres. Si es que yo hago esto, ¿qué significa? Que él está girando en ese sentido. Pero si es que yo hago esto, ¿qué significa? Que está girando en el otro sentido. Y para ambos casos tendré los mismos ángulos. Solo que en el uno será en sentido horario y en el otro sentido antihorario. ¿Ya? Y si en la prueba nos ponen la misma respuesta de un 85, pero en diferentes opciones, una positiva y otra negativa. Hay que sentarse a llorar porque hay que ver si es que el problema dice sentido horario o antihorario. Ah, ya, gracias. Claro, hay que sentarse a llorar porque ¿qué puedo hacer yo? Para mí estarían bien las dos respuestas. De hecho, a mí aquí ni me preguntan. ¿Sí? A no ser que él me dé el giro. ¿Sí me entiende? Si él le da el giro y usted coge la que no es, ¡ay, sí, jodido! ¿Sí? Pero el problema está incompleto aquí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Preguntas de cómo resolver este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿No? Inge, una pregunta. Y el signo de la aceleración dependería del eje que tenemos nosotros como positivo, ¿verdad? El signo de la aceleración. Dependería del eje que nosotros tenemos como positivo. No, la aceleración no cambia de signo. ¿Sí? ¿O a qué aceleración te estás refiriendo tú? ¿A la centrípeta o a la tangencial? A la La aceleración centrípeta nunca va a cambiar de sentido, porque está hacia el centro. ¿Sí? Este problema, ¿cómo se le sube de nivel? Y les subirían de niveles. Yo aquí le daría una aceleración tangencial y negativa. ¿Qué significa eso? Para los que han visto movimiento circular en el colegio, que yo sé que en el módulo anterior no les dieron bien el circular, estaban bonitos, bien facilitos los ejercicios, pero ¿qué significa? Que usted está girando a un lado y si tiene una aceleración que esté en contra de ese movimiento, ¿qué sucede? Yo tengo tres opciones. La primera es como cuando usted quiere frenar un auto y no lo puede hacer. O sea, la topa con un dedo y no lo puede hacer, eso sigue girando. ¿Cuál es la otra? Que yo le aplique durante tanto tiempo que esta se detiene. Y la tercera opción, que se detiene y le hace girar. Es decir, fue tan fuerte esa fuerza centrípeta que lo que hizo es detener esto y hacerlo girar para el otro lado. ¿Sí? Pero ahí sería una tangencial.
Tendría que darles algún otro dato. ¿Sí? ¿Ya? Ahí estamos. Ya, vamos con el siguiente problema. Pam, pam, pam. Déjenme ver. Creo que era el señor Tarzán. Sí, el señor Tarzán es. Aquí está. Inge, una duda sobre el anterior problema. Tell me. ¿Por qué se usó la rapidez tangencial y no la rapidez angular? Y ya, buena pregunta. Ya regreso. En un segundo. Aquí. ¿Por qué me están pidiendo eso? ¿Sí? O sea, tu pregunta es ¿por qué usa esto? ¿Y por qué no usa esto? Ajá. ¿Ya? Porque aquí dice determina la rapidez con que debe girar. Si me dijera determine la rapidez angular, cambia la historia. De hecho, yo pediría eso, o sea, para hacerles que haga un cálculo más. Chuta, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo saco eso? Fácil. Profe, ¿y si estoy con vectores, qué hago? Fácil. Acordándome que el W siempre va solamente en la coordenada en K. Hago producto cruz y ya está. Gracias, Inge. ¿Sí? No me ha pedido eso. Dígame. Una pregunta, ¿por qué las tensiones son iguales? Las tensiones son iguales porque el problema pide que así sea. La tensión en las dos cuerdas serán las mismas. No le resolví yo directo así, ¿por qué les digo? Porque hay problemas donde te dice la tensión de la una es igual a la de la otra, o es el doble, o es la mitad, o encontrar el ángulo para que las dos sean la misma, o qué más, que dígame a qué velocidad debería girar para que la tensión de abajo se rompa, etcétera. ¿Sí me entiende? Entonces ahí es más fácil, en el sistema que yo tengo, no tal vez en el último, pero sí en el paso de aquí, ver qué es lo que yo tengo que hacer. Y me va a salir obviamente otra ecuación. ¿Sí? Claro, muchachos. Sí, ¿no? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Sí. Listo. No, ese no es. Es este. Señor Tarzán. A ver. Tarzán dice que tiene una masa de 85 kilogramos. Intenta cruzar un río de 12.5 metros de ancho. Al balancearse con una liana. ¿Ya? La liana mide 10 metros de largo y su rapidez en la parte más baja del balanceo, mientras apenas libre el agua, será de 8 metros sobre segundo. Aquí hay unos datos que son interesantes, pero que no le estoy diciendo. Seguramente debe haber mencionado su profesor en el video. Esperaría yo que el profesor que les dio la teoría de eso les haya mencionado eso. ¿Ya? Miren, esto es fácil. Primero, identificar qué tipo de problema es. Teóricamente, esto es un péndulo. Y es un péndulo simple. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted tiene esto, mire. El buen Tarzán está haciendo esto. Ya, como es un péndulo simple, acuérdese que usted va a tener una abertura inicial y va a llegar hasta ese punto. Por ley de conservación de la energía, tomando como un sistema conservativo, asumiendo que este es un problema que no es de la vida real, que no existen pérdidas, ¿qué diría yo? Que yo suelto un cuerpo desde ahí, ¿no es cierto? En un péndulo y se va de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, una de las aplicaciones de las fuerzas circulares es justamente esta, ¿sí? Voy a dejar de compartir, denme 30 segundos, les indico algo nada más. A ver. Ajá. Denme un segundito nada más. Ya. Aquí está. Miren. Una de las aplicaciones del péndulo simple es esto. ¿Sí? O sea, esto es lo que les está diciendo. Miren, usted tiene un péndulo que lo saca hasta un ángulo. ¿Sí? Y los que estudiaron armónico simple saben que solamente es hasta 10. De hecho, está por aquí. ¿Ya? Pero usted saca esto y usted lo suelta. Y va a pasar esto. A eso es lo que me refiero.
¿Sí? Y cuando hablo de ley de la conservación de la energía, estoy hablando de esto. Miren. Que va a llegar al mismo punto. Sí, y eso es mentira. O sea, usted puede hacer esto tal vez en una oscilación, pero en 2, en 3, en 4, se comienza a fregar la Francia. Es decir, asoma esto. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? Y bueno, le he puesto poco. Asoma esto. ¿Ya? Y finalmente, asoma esto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con esto del péndulo simple? Usted va a lograr, vamos a lograr sacar ahorita una ecuación general donde usted va a lograr determinar para qué miércoles me sirve esto. Y usted va a darse cuenta que tiene algo que se llama periodo. Es decir, mire, yo le suelto un ángulo y le tomo el tiempo. Por eso, por aquí dejen ver esta porquería. A ver, primero vean cómo está la velocidad. Eso es importante porque la velocidad está en uno de los ejes. Miren cómo va la aceleración en cambio. ¿Sí? Ya. Entonces ahí tenemos la gravedad, bueno, ya el cronómetro, ya. Entonces, stop. Pongámosle lento. ¿Sí? Le sacamos ahí y yo le voy a soltar. Ya, miren. Bueno, yo le he puesto lento, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Eso sería la ida. Y yo hago el regreso. Miren. Y en teoría, le paro el cronómetro. ¿Ya? 1.65 es el periodo de él. O sea, es una ida y una vuelta. Si yo tengo eso, tengo la longitud de la cuerda, hago una sumatoria de fuerzas y puedo determinar la gravedad de un planeta. O sea, en cristiano, si yo tendría un instrumento bien calibrado, bien adecuado, de una manera arcaica, yo podría irme al planeta que a mí se me dé la gana, utilizar el péndulo simple, sumatoria de fuerzas circulares y determinar la gravedad de ese planeta. ¿Sí? De hecho, esto se amplía más con el movimiento armónico simple. ¿Vale? Y ahí, bueno, aquí tienen, hay un millón de cosas para hacer. El tiempo no alcanza. ¿Sí? Pero por ahí vamos. A ver, dejen regresar a su triste realidad. Listo, aquí está el buen Tarzán haciendo eso. ¿Ya? Entonces hacemos eso, ¿no? Miren. ¿Por qué les digo esto? Porque él les habla de algo aquí que ustedes deben conocer. Espero hayan leído. Cuando usted tiene un cuerpo que está en esta posición, y este cuerpo llega a este punto de aquí, no sé si se fijaron en la simulación, algo pasaba con la energía cinética. Aquí yo tengo una energía potencial gravitatoria, ¿sí? Que es total, es decir, toda la energía, acuérdense, energía mecánica, en un lado es igual al otro. Cuando yo llego al punto más bajo de la trayectoria, ¿qué va pasando aquí? ¿Cuánto vale la velocidad de aquí? En teoría vale 0 metros segundos, ¿ya? Cuando él llega a este punto de aquí, tiene su velocidad máxima. ¿Sí? Y bueno, usted dirá, no, es que yo vi en el internet que este problema se resuelve solo así. Sí, o sea, qué bueno que haya visto en el internet. Pero hay que aprender a entender qué es lo que pasa. ¿Sí? Dice, la liana mide 10 metros de largo y su rapidez en la parte más baja es de 8 metros sobre segundo. Y vamos a ver por qué calculamos con esto. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? Por ahora, ¿qué es lo que tienen que entender ustedes? Que el buen Tarzán está colgado ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué ejes debo ocupar? Si como es un péndulo simple, lo cual no pasa en la realidad, porque incluso cuando el Tarzán se balancea hay un péndulo cónico, ¿sí? Pues lo tomamos como un simple. Entonces, ¿qué ejes debe ocupar cuando hay un péndulo simple? Pues fácil, mire, yo le voy a colocar, es más visible cuando usted lo ve aquí, no en la parte más baja. Ahí, mire, este sería, suponiendo que la oscilación es hacia ese lado, el eje el eje tangencial y el eje centrípeto. ¿Sí? Mire. ¿Ya? Entonces, este mismo eje lo voy a trasladar acá. ¿Ya? Porque usted lo ve horizontal y vertical y dice, no, pues esto es de X100. No, puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Ya? Pero por ahora sería este mi eje centrípeto y este es, perdón, mi eje, uy, yo sigo en el cónico. Perdón. Este sería mi eje tangencial. ¿Por qué? Porque es tangente a la trayectoria. Acuérdense que la trayectoria es así. ¿Ya? Y este es el eje centrípeto positivo. ¿Qué fuerzas tienes? Van comido las fuerzas. Van comido las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas asoman? Tensión. Hacia acá arriba. Y peso. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes. Tienes una tensión T y este es un peso. ¿Listo? Entonces tienes una tensión P y ese es un peso. ¿Ya? Mira, tú tienes algo en el eje tangencial. ¿Tienes alguna fuerza que interactúa ahí? No, entonces ¿para qué carajos te vas a meter con ese eje?
¿Sí? Dice, Tarzán no sabe que la liana tiene una resistencia de ruptura de 1000 newtons. Ya, entonces la tensión de ruptura es de 1000 newtons. ¿Y qué es lo que yo debo hacer con este problema para saber si logra cruzar el río? No es decir sí ni no, sino sacar una tensión. Sí, sacar una tensión, y si yo saco esa tensión y esa tensión es menor a esta tensión de 1000 newtons, yo puedo decir que él cruza, y si no, no. Ahora, ¿por qué calculo con la parte de aquí abajo? ¿Qué les acabo de decir? Que toda esta energía mecánica de aquí, en la parte inicial es potencial gravitatoria, y cuando llega acá es la máxima aquí abajo. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de él, ¿dónde es máxima? En la parte más baja de la trayectoria. Entendamos eso. Velocidad máxima es en la parte más baja de la trayectoria. Uy, parte más baja. ¿Sí? Que hay que justificar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, usted dice, ya, no me interesa el eje tangencial, pero sí el centrípeto. Entonces digo, bueno, la sumatoria de fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? Entonces, como usted dice, la sumatoria de fuerza centrípeta, entonces esto aquí es igual, esto es una tensión menos un peso. ¿Sí? Y esto es igual a una masa por una aceleración centrípeta. Si usted estuviera en este punto de acá, ¿qué le tocaría hacer? Descomponer el peso. Mire, porque tendría un peso aquí y un peso acá, si estuviera en la parte de arriba. Pero como está en la parte más baja, pues yo les digo, o sea, un problema le resuelven así, ustedes dicen, chuta, pero no nos enseñó acá arriba. Sí, o sea, sí, es lo mismo. Solamente que tendrían que tener un ángulo aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿No es cierto? ¿Qué significará esto de aquí? ¿Qué yo tengo que resolver? Acuérdense, ¿qué tengo que sacar? La tensión. Entonces, la tensión es la masa por la aceleración centrípeta. Ojo, rapidez. Entonces, ¿qué significa que no debo colocar eso? Masa por la velocidad, como está en la parte de abajo, tengo que entender que mi tensión es máxima. ¿Y por qué es máxima? Porque está en el punto de velocidad máxima. Por eso me he matado explicándoles esto ahorita, que en el punto más bajo es la velocidad máxima, ¿sí? Entonces es la velocidad máxima sobre el radio, ¿sí? O bueno, la longitud en este caso, ¿no es cierto? Y esto sería más el peso, ¿ya? Entonces miren, la tensión máxima, o sea, si es que yo fuera un ingeniero en cuerdas, no piensen en el Tarzán, piensen que usted está diseñando uno de esos juegos donde usted tiene que analizar si es que ese juego va a soportar, tendría que investigar cuál es el peso del hombre más gordo ni siquiera de Ecuador, sino del mundo, si suponiendo que él se va a subir, analizar un factor de seguridad porque tiene que pensar como ingeniero, ver materiales para que eso no se oxide, aguante y todo eso. Y ahí calcular el valor de esta tensión de esta manera, sí, preliminar. Luego hacer en SolidWorks un análisis de esfuerzos, etcétera, y ya está. Sí, pero analizando, ¿ya? Entonces la tensión máxima que va a tener esa cuerda es en el punto más bajo, entonces es igual a qué cosa, ¿ya? A esto que ustedes ven aquí, al cuadrado. Entonces, la masa, ¿de cuánto se supone que es? Miren, por aquí hay una masa y hay una masa, esto es 85. Por la rapidez, dice que es 8 al cuadrado. Sobre la longitud de la cuerda, 10 metros, mucho cuidado con las unidades, no se me mareará. Más, esto es 85 y por 9,81. Entonces, no piensen en el Tarzán, piensen en un ejercicio cualquiera de péndulo simple. ¿Sí? Dele, ¿cuánto sale? Entonces, de esta manera, se supone que en teoría yo debería calcular las cosas de una manera ingenieril para que cuando usted se suba a esos juegos que tenemos aquí en el Ecuador, usted esté tranquilo. ¿Entiende? ¿Ya? Entonces podría transformarle a esto en 85 kilogramos. De hecho, si hablamos de 85 kilogramos fuerza, sí estaría como que medio bien, kilogramos fuerza. Pero las personas de Ecuador sí son gorditas. Entonces hay que pensar en un poquito más. ¿Cuánto sale? ¿Puren? 1377.85 newtons. En cristiano, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo más o menos cerca de un aproximado, ¿no? Verán, o sea, estoy aproximándoles para que ustedes entiendan. 1.4 kilonewtons y la tensión de resistencia ha sido 1 kilonewton. Quiere decir que el bestia que diseñó esto hace que usted se suba a uno de esos juegos para cruzarse de un lado al otro y usted va a arreglarme el piso, no arreglarme, me va a manchar el piso con su sangre el rato que se caiga, ¿sí? Entonces se rompe. Entonces yo, por ejemplo, si fuera ingeniero y digamos que hice bien los cálculos y que tomé otras cosas en cuenta y me salió este valor, yo digo, bueno, mi factor de seguridad sería del 2 porque es algo súper peligroso. Entonces multiplico esto por 2 y busco un cable que me aguante 2.8. Así si se sube un gordito, bien papeadito, sigue, yo todavía tengo este rango. ¿Sí? Pero aquí en este caso... Ya no hay Tarzán, correcto. Sí, Tarzán ha valido madre siempre. ¿Ya?
Vamos con estos problemas o sea, no están difíciles, muchachos. Solo hay que estarse pilas. Les recomiendo que examinen, por favor. Sí, creo que les dije la otra vez. Y el primer día que los que estuvieron conmigo les mandé los libros. ¿Sí? Examinen, por favor, el búho. Ahí tienen problemas propuestos y problemas resueltos. Saquen el solucionario del búho. Y tienen ejercicios más fuertes. ¿Ya? A ver, aquí está un problema medio raro. ¿Ya? Déjame ver qué es lo que dice. Un botón. Un botón pequeño colocado en una plataforma giratoria horizontal de 0.320 metros de diámetro. Gira junto con la plataforma cuando esta gira a 40 RPM. Perfecto. Siempre que el botón no esté a más de 0.150. ¿Ya? Del eje. El coeficiente de fricción estática que hay entre el botón y la plataforma. ¿Y a qué distancia del eje puede estar el botón sin resbalar si la plataforma gira a 600 RPM? ¿Listo? Al final de la hora. ¿Sí? Ahí les vuelvo a mandar los libros. Pero pueden descargarse en internet, pero bueno, ya, no hay problema. ¿Ya? Entonces, verán, cuando ustedes tienen esto, lo que tienen que entender es lo siguiente. Ustedes tienen, le voy a hacer una especie de circunferencia, ¿sí? Con un eje. Y voy a analizar mis ecuaciones, ¿ya? Entonces, a ver, denme un segundito que se quedó como medio trabado y ya está. Entonces, a ver, miren, ustedes tienen esto de aquí así. Ya, eso es lo que ustedes tienen. Por el centro, tienen ustedes un eje, ¿sí? Entonces, solo piensen en un platillo que está atravesado por el centro por un eje y eso se está moviendo. Ustedes están viéndole ahorita desde la vista superior, ¿ya? Entonces dice que esto se supone que, entre comillas, a pesar que no parece, tiene un radio de 0.32. ¿Ya? Nos está pidiendo un coeficiente de rozamiento, ¿no? Entonces, hay un punto donde él está colocado, que es el punto por aquí. Ese hombre está por aquí, ¿ya? Y, dígame. El 0.32 no es diámetro. Ah, perdón. Ya le arreglo, mijo, gracias. Ya está. 0.32 para 2. Ahí está el radio. ¿Ya? Entonces hay que ver qué ejes son los que yo debo utilizar. Si usted se da cuenta, el insecto, botón, ¿por qué le pueden encontrar todos estos problemas? Me parece que me los he visto en Serway. Pueden buscar ahí. Física de Serway. Ahí está el solucionario también. Él va a hacer una especie de circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Colocar los ejes. Ahora, ¿qué ejes es prudente analizar? Yo le recomiendo que si es que usted le causa dificultad, al principio coloque todos. Aunque sea con un lápiz y luego los va borrando. Mire, usted tiene aquí el eje centrípeto. Usted tendría aquí un eje tangencial. Y hacia arriba. ¿Y ustedes se encuentran? ¿Qué fuerzas son las que ustedes encuentran? Perdón, ¿me decía algo? ¿No? Ya. A ver, ¿qué fuerzas son las que ustedes encuentran? Es que se le fue el audio un ratito. Ah, sí. Es que me están llamando ya, pero ya ni modo. Acuérdese que usted tiene ahí un objeto que está encima de un disco, ¿no? Está encima de un disco. ¿Ya? Usted tiene esto. Usted tiene que colocar las fuerzas. ¿Ya? Obligado. ¿Qué fuerza está? ¿Qué fuerza está aquí presente? Esto está apoyado. No es como los casos anteriores, que estaba en el aire o suspendido por una cuerda. Está apoyado. Hay una normal. ¿Te guste o no? ¿Qué más tienes? Un peso. Ya. Y cuando esta cosa se empiece a mover, esto sale despedido. Dame un segundito. Cuando empiezan a molestar así es porque es del trabajo. Del que sí pagan. Entonces ahí sí hay que contestarle. A ver, denme un segundito. Se va, güey.
20 segundos más, ¿ya? Listo. Ya. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, nuevamente. Sí. Ya. A ver, quiero que piense por un instante que esto está ahí, está ahí ese botón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando esto empiece a cambiar de velocidad? Va a llegar a un punto en el que se va a ir. Acuérdense que ya vimos cuál es la diferencia entre coeficiente de fricción estático y dinámico, ¿no? El estático es el más alto, cuando ya está en movimiento es un poco más bajo, ¿cierto? Ya. Entonces, obviamente, si él va a tender a moverse hacia afuera, o sea, salir despedido, quiere decir que hacia aquí adentro, ¿qué va a estar? La fricción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Está entendido? Sí. Ya, pues, entonces a resolver esta pendejada de problema. Una vez que yo he entendido eso, yo digo, a ver, si me voy yo por la axial, ¿qué lograré sacar? De una, si digo que la sumatoria de fuerza axial es igual a 0, yo digo que la normal es igual al peso. ¡Wow! Carita feliz, soy un genio. Voy con la sumatoria de fuerza centrípeta y digo que es igual una masa por una aceleración centrípeta. ¿Cuál es la única fuerza que tienes del eje centrípeto? La fricción. ¿Sí? Profe, pero es que la fricción siempre es negativa. Negativo. O sea, eso era antes. En contra del movimiento, sí, acuérdate que yo estoy modificando eso. De hecho, ustedes deberían investigar esto. Les prometo que les tomarán un ejercicio de un embudo así que está en el de la Poli Nacional. ¿Ya? Donde hay un objeto que está aquí, que se dan la vuelta a los estudiantes para resolver, más lo que se asustan, y se resuelve con Peralti, donde tú tienes velocidad máxima y velocidad mínima. De hecho, velocidad óptima. Revisarán. ¿Ah? La masa por la aceleración centrípeta, que es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, si te das cuenta, aquí está en honor a su compañero que tanto pedía RPMs, ¿sí? Miren, en honor a su compañero, yo tengo aquí esta velocidad angular. Entonces, ¿qué significa? 40 RPMs. Eso es revoluciones sobre minuto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la fricción es el neocinético por la normal. Esto es por convicción. Y esto es la masa por la velocidad al cuadrado. Pero, como yo no tengo esto, yo debo acordarme que B es igual a W por R. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que esto sería qué cosa? W por R al cuadrado. O bueno, L, chao, chao, indicando que el radio debe estar diferente de C. Siempre que usted simplifica algo en la parte del denominador, matemáticamente tiene que decir que es diferente de ser. Esto no es matemáticas, esto es física. A pesar que parezca ilógico que usted diga eso, no. Usted no puede simplificar algo del denominador sin indicar que es cero, axiomas matemáticos, ¿no? ¿Ya? Entonces, el coeficiente de rozamiento solo Dios sabe. De hecho, eso es lo que a mí me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, esto es igual acá a la masa por W cuadrado por el radio. Acuérdese que por aquí usted tenía una normal, pero la normal es igual al peso. A para el peso. Mire, chao, chao. Masa diferente de cero. O sea que realmente la masa de ese cuerpo no importa. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Entonces, ahora, usted una vez que usted ha tenido esto, dice, bueno, el coeficiente de rozamiento de esto aquí es igual a W cuadrado por R sobre la gravedad. Y ya tienes tu ecuación. ¿Ya? Ahora, mire, si usted analiza el coeficiente de rozamiento debe ser adimensional. ¿Sí? Y si usted analiza esta ecuación funciona así. ¿Por qué? Porque la velocidad debe estar en W y W debe estar en radian sobre segundo. Acuérdese que el radian es adimensional. ¿Me explicó? Mire, ustedes tienen aquí radian al cuadrado sobre segundo al cuadrado dimensionalmente por R, eso es metros, sobre metro sobre segundo cuadrado. Quiere decir que cuando usted analice todo esto, ¿qué pasa? Tendrá que irse. Entonces, metro sobre segundo cuadrado, adiós, adiós, me queda radian al cuadrado. Radian es adimensional. Pero si usted le calcula con la velocidad normal, no le va a funcionar. ¿Sí? Entonces ya, esto es fácil. Miren, ¿cómo transformo eso? Niños de octavo de básica, una revolución, 2 pi radianes. 80 pi radianes por minuto. Un monito, 60 segundos. Tan, 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 tan. ¿Ya? 80 pi sobre 60. Chao, chao. ¿Sí? ¿Vamos?
¿Cuánto sale? 2 decimales. $40 por 2pi para 60. A ver. $4.19. 4.19. Listo. Entonces en cristiano esta porquería ha sido igual a 4.19 al cuadrado por el radio. El radio tenemos, ¿cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio, jovenazos? La distancia en la que está, ¿no? 0.32. Ese es el tope, ese es el, de hecho 0.16 es el tope, dice que él está a 0.150. Bien. Y sobre 9.81, dígame cuánto sale. 0.27. 0.27. Y esa dimensión es carita feliz, ya tengo lo primero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ya está, vean. El literal A. Dice, ¿a qué distancia puede estar el botón sin resbalar? Que significa que no pasa absolutamente nada si la plataforma gira a 600 RPM. ¿Qué significará sin resbalar? Que no hay fricción. A ver, piensen, ¿cómo resuelvo esto de aquí? Y ya está fácil, ¿no? Miren. Ahorita ya tengo esto de aquí. Ya saqué el coeficiente de rozamiento y dice, ¿a qué distancia del eje puede estar sin resbalar la plataforma? Perdón, el botoncito, si la plataforma gira a 600 RPM. Si te das cuenta, ¿cuál es tu nuevo dato? Es W ahora. ¿Sí? Te da un nuevo W, 600 RPM. Entonces ahí me tocaría volver a calcular. ¿Estamos? ¿Preguntas sobre el ejercicio, sobre este? ¿Preguntas? No. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Dejen ver las barbaridades que ponen en el chat. Ah, se están pasando los textos. Qué laja. Profe, Dígame. el ejercicio pide el coeficiente estático. ¿Y? Y sacamos el cinético. ¿Y? ¿Qué falta hacer? Eso es lo más difícil, ya está. No, de hecho no hemos sacado eso porque el momento que se mueve yo ya tendría otra velocidad. Está bien. No, ninguna. Ya. A ver, 12. Deme un segundo. Ay, viene con este gráfico. Ya, a ver. Doce. Ahí está. Y de hecho me parece que el gráfico es este, ¿cierto? Así estamos, ¿verdad? Ya, entonces dice el bloque de 4 kilogramos de la figura. Sí, este igual me parece que es de Serway. Está unido a una varilla vertical con 2 cordones. ¿Ya? Cuando el sistema gira alrededor de la varilla, los cordones se extienden, como se ve en el diagrama. Y la tensión superior es de 80 newtons. ¿Sí?
¿Qué tensión hay en el cordón inferior? ¿Cuántas revoluciones por minuto del sistema? Calcule las RPMs con la que el cordón inferior pierde toda la tensión y explique qué sucede si el número de RPMs es menor que en el inciso C. Ya. Entonces, a ver, hay que analizar esto de aquí. ¿Sí? Entonces, verá, yo primero geométricamente, ¿qué veo yo? ¿Qué veo yo ahí geométricamente? Veo como hace un rato un triángulo. De hecho, un buen triángulo isósceles. Entonces, miren, tengo esto y tengo esto. No piensen en las tensiones, pensemos en las medidas ahorita. Significa que esto tiene 2, significa que esto tiene 1.25 y significa que esto tiene 1.25. Si ustedes pilas, ya se dio cuenta que lo que vamos a necesitar es este ángulo de aquí, al que voy a llamar alfa. Bien, entonces voy a sacar ese triángulo y yo tendría esto de aquí. Si no se da cuenta, conforme vaya desarrollando el problema, va a entender por qué estoy sacando esto y lo tendría que sacar ahí. Entonces tenemos alfa, 1.25, tendrías esto es 1 y nada más. Y si usted se da cuenta, ¿qué cosa es esto de aquí? Es el radio. De la circunferencia, ¿no? Fíjese que esto está haciendo una circunferencia, ¿sí? ¿Ya? A propósito de eso, ¿qué ejes debería usar yo? ¿Qué ejes debería usar, muchachos? Ninguno. ¿Qué ejes son los que yo tengo que usar ahí? Así es. ¿Ya? Entonces, como tiene ahí usted la circunferencia, facilito, coge hacia arriba, el axial. ¿Ya? Hacia el centro, el centrípeto. Y, a ver, uno bien bajito, el tangencial. ¿Sí? No se olvide de eso. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué fuerzas son las que usted tiene ahí en este dispositivo? Sí, pues tiene dos tensiones, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos. Tiene usted esto, tienen este punto, que es el de su análisis. ¿Qué tiene usted? A ver, tendría el axial, tendría el centrípeto y ya. Bueno, y el tangencial que ya lo graficaron, ¿no? Pero ya saben que por ahora no vamos a usar este. A ver, tienen aquí su axial, tienen aquí su centrípeto y hay que colocar las fuerzas. ¿Qué fuerzas son las que tienes tú hasta ahorita? Acordarás que estás con axial, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes ahorita dos tensiones. ¿Ya? Entonces vamos a decir que esta es la tensión de A. Esta es la tensión de B, o tensión 1 y tensión 2, como más te acomodes. Sí, entonces si te das cuenta, aquí hay un ángulo y aquí hay otro ángulo. ¿Sí? Y los dos son lo mismo. Entonces a calcular ese ángulo, por eso me vine hacia acá. ¿Quién me dice cuánto vale alfa? 53.13. Ya listo. 36.87, entonces un triángulo 3, 4, 5 más o menos. ¿Sí? En proporción 3, 4, 5, ¿ya? Entonces ahí, perdón, ahí tendrías tú por descomposición hacia acá la tensión de A, hacia acá mismo, la tensión de B, la tensión de B en centrípetos, ¿no? Centrípeta, esta sería la tensión de B en el eje axial y hacia acá arriba la tensión en A en el eje axial. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ya. Una vez que ustedes tengan esto de aquí, pues ahí comenzamos, ¿no? Entonces digo, a ver, vamos por lo más fácil primero. Dice qué tensión hay en el cordón inferior, quiere decir que yo tengo dos tensiones involucradas y que voy a tener que descubrir una. Entonces digo, la sumatoria de fuerzas axiales es igual a 0. Esa es mi primera ecuación. En axial, ¿qué tengo yo? La tensión de A, de Z positivo. Ah, me olvidaba. Hay una fuerza que me estoy olvidando, que si no estoy mal es la que me están diciendo. Hacia acá abajo, ¿quién me falta? El buen peso. ¿Ya? La tensión de A de Z menos
la tensión de B de Z y menos el peso. Esto es igual a 0. ¿Sí? Ya. Entonces, como el alfa es el mismo, ¿qué significaría? Aquí yo tendría la tensión de A de Z por el seno de alfa menos la tensión de B por el seno de alfa, ¿sí? Y menos el peso. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Los ángulos sí tengo, el peso sí tengo. Lo que no tengo es la T de A y la T de B. Quiere decir que tengo dos incógnitos. Por lo tanto, como que hasta ahí llego en esa primera parte. Ahora, si es que no me dieran este dato de aquí, por eso les menciono, tienen que leer el problema. Dice, la tensión del cordón superior es de 80 newtons. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo la T de A sí tengo. Entonces ya está resuelto, muchachos. ¿Sí? Estaría ya resuelto. La primera parte, así de fácil, vean, solo con la de Z. Entonces, ¿cuál es la que me está preguntando? Cordón inferior, dejen ver un ratito. Yep. Listo. A ver, entonces, ¿cuál es la incógnita ahorita? Déjeme ver, cordón inferior, tensión de B. Entonces, tengo que sacar tensión de B. Entonces, esto es la tensión de A por el seno de alfa menos el peso dividido para el seno de alfa. Y esto es igual a la tensión de B. Un poquito más rápido el despeje nomás, ¿no? Entonces, la tensión de B así igual a la tensión de A, que son 80, por el seno de 53,13 menos la masa, que son 4 por 981 menos, espera un segundito hasta que se quite esto ya, menos 4 por 9,81 y sobre el seno de 53,13 grados. ¿Cuánto vale la tensión de B, jóvenes? ¿Cuánto vale la tensión de B? Metan eso en la cálculo. 30.95.95. 30.95. Así debe ser. ¿Sí? Solo revisarán bien los datos nada más, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? No. Ya. Listo. Entonces dice, ¿cuántas revoluciones por minuto da el sistema? Vamos para acá abajo. ¿Con quién me tocará meterme ahí? Con la sumatoria de fuerzas centrípetas. Y esto dice que es igual a una masa por la aceleración centrípeta. En el eje centrípeto, tú tienes que la tensión de B en el eje centrípeto más la tensión de A en el eje centrípeto es igual a la masa por la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Sin olvidarme que B es igual a W por R. Como me dice cuántas vueltas dará esto, yo necesito sacar ¿qué cosa? El W. ¿Sí? Entonces, se supone que la tensión de B en esto sería la tensión de B por el coseno de 30 grados más la tensión de A por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Y esto dice que es igual a la masa sobre el radio por B cuadrado. B es W por R, acuérdese, cuadrado, chao, R diferente de 0 y listo. ¿Sí? Entonces ahora sí, a reemplazar datos, ¿ya? La tensión de B ya sacamos que era 30,95 por el coseno de 30 grados, más la tensión de A me parece que eran 80 newtons, esto era 80 por el coseno de 30 grados, ¿sí? Esto es igual a la masa, creo que era 4 me parece que era la masa, sí. 4 por W al cuadrado, que es la incógnita, y por el radio. ¿El radio nos dio el radio? A ver si nos dio el radio. No nos ha dado el radio, pero sí lo podemos sacar. ¿Ya? Entonces, a ver, ayúdenme sacando el radio, por favor. Aquí es igual el radio de ese triángulo.
Saben ahora que tiene 1,25 la hipotenusa, es proporción 3, 4, 5, ¿cuánto sale? 0,75. 0,75, thank you. Ya, verificada el agua tibia, 3, 4, 5. ¿Ya? Por 0,75. ¿Ya? Entonces, ya. Tenme sacando cuánto vale W. Sí, creo que pueden despejar esto, ¿no? Suman esto, suman con lo otro, dividen para 4 y dividen para 0,75 y sale un radical. De hecho, sale más menos. Dije, ¿por qué el coseno sale 30 grados? ¿Perdón? ¿Por qué el coseno sale 30 grados? ¿No era 53? Ah, sí, 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 me quedé con el otro ejercicio. Gracias. Me quedé con el otro ejercicio. 53,13. Muchas gracias. 30 por el coseno de 53,13 más TA, que era 80, por el coseno de 53,13. Ya le voy a borrar arriba el 30 grados. Chao 30, chao 30. Alfa y alfa creo que le puse. Ya está. Es 130, Inge. No se olvidará de esto. 1,30, perdón. 1,30. ¿Así de ser? ¿Seguros? ¿Cuánto es que sale W? A mí me salió 4 algo. ¿Está bien eso? 4,71 sale. 4,71. Ya, gracias. Por ahí metió mal el dedito en la calco. ¿Ya? Entonces yo digo, bueno, esto es 4,71 radianes sobre segundo. Proceso inverso, 2 pi radianes. Una revolución. Y 60 segundos. Un monito. Radianes con radianes, segundos con segundos, revolución de soramiento. ¿Cuánto sale? Respuesta. $44.98. RPMs. O sea, en cristiano. Sí. ¿Ya? Dice, calcule las RPMs con la que el cordón inferior pierde toda la tensión. ¿Qué significa? Que ya no tengo yo tensión de B. ¿Sí? Y me tocaría hacer ¿cómo se llama? El ejercicio. A ver, ¿qué es lo que me tocaría hacer? ¿Quién me dice qué cambios tendría que hacer en lo que estoy haciendo? O sea, es lo mismo, ¿no? Pero dice, calcule las RPMs con la que el cordón inferior pierde toda la tensión. O sea, ¿qué significa? Que se ha roto, o sea, ya no va a haber tensión. Ahí usted tendría tensión de A, solo tendría tensión de A, no sabría las RPMs, ¿sí? Obviamente el ángulo ya no sería el de aquí, ¿ya? ¿Qué se mantendría constante y qué cambiaría? A ver, les escucho. Para que puedan ver. ¿Preguntas de este ejercicio antes de pasar? ¿Preguntas de este ejercicio antes de pasar? Profe, Dígame. para literal C solo tenemos que utilizar la tensión en A y reemplazar los datos, ¿no es cierto? ¿O no? Se rompe la tensión. Ah, ¿preguntas? Dame un segundito, voy a cambiar de servidor nada más. Un segundito para que sea más rápido, ¿ya? Está lentísimo.
Ya. Listo, ¿preguntas? En que, disculpen, en ese de literal C, el movimiento se transforma como en un cono. Claro. Ya, gracias. O sea, ya no tengo yo la tensión, acuérdense, se rompió. Es como un péndulo cónico en el que yo tengo que sacar, ¿qué cosa? La sumatoria de fuerzas axiales. ¿Sí? O sea, me tocaría a mí sacar la sumatoria de fuerzas nada más. Ya tendría solo la tensión. Y solo tendría la tensión. ¿Ya? Tendría el ángulo. ¿Qué más tendría? Tendría que calcular las RPMs. ¿Y cuál sería mi incógnito? Perdón, tendría que calcular las RPMs. O sea, no tendría otra vez W, pero ya tendría solo una fuerza actuante. ¿Sí? Sí. Y dice, explique qué sucede si el número de RPMs es menor que el inciso C. Ya, si el número de RPMs es menor que el inciso C, ¿qué creen que va a pasar? Pues que sigue habiendo la tensión de B. Eso es todo lo que va a pasar. Que sigue habiendo la tensión de B. ¿Sí? ¿Qué problema les toca? 12, 13, 13, 13, 13. 12 estamos, ¿no? Dejen ver, por aquí debe estar su problema. Cada vez que añado hojitas se pierde. ¿Qué estamos haciendo? Ah, aquí está este ya. Pero este es fácil, es solamente textual. A ver, vamos. Veamos. ¿Ya? Preguntas. Miren el ejercicio de ahí. Este ejercicio no lo he visto aquí, pero me parece que está en los libros del Estado. He visto con una modificación, o sea, con valores. Y aquí, si no estoy mal, está en términos literales. compartiendo la pantalla. No está compartiendo Ah, con otro. ya voy, no me bañen en sangre, tranquilos. Ya, ahí está. Listo. Ya, estamos viendo Open Board, ¿no es cierto? Sí, solo eso estamos viendo. Ya. Ya, entonces miren, ¿de qué se trata este objeto? En la vida real sería como que eso se empiece a mover con algún mecanismo medio raro y cuando eso se esté moviendo, soltarle un cuerpo para que se quede quieto. Eso es lo que yo necesito. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, a ver, ampliémosle al dibujo, que es lo que yo necesito. Si ustedes se dan cuenta, hay dos masas, ¿no? Hay dos masas. A ver, déjenme ver. Ahí. Ya, miren, dice un bloque pequeño de masa M. Descansa sobre una mesa horizontal sin fricción. Dice, a una distancia R de un agujero en el centro de la mesa, como se indica en la figura. Un cordón atado. Este ejercicio se encuentra ayer. ¿Perdón? ¿Puedes apagarle la cámara tal vez? O dale más despacito, que no te escuchamos. ¿Se fue? Ya, no importa. Verán, este ejercicio creo que está en el libro de Serway, me parece también que está en el libro de Serway, también lo he visto en los libros del Estado, hay unos donde ponen números, otros donde no ponen números, ¿no? Y también pueden encontrarlo en el internet. Ahora que ya tienen idea de cómo colocar los ejes y más o menos cómo resolver, pues esto es pan comido, ¿no? Entonces vamos. Dice, un bloque pequeño de masa M descansa sobre una mesa horizontal sin fricción, con una distancia R de un agujero, la mesa como se indica en la figura. Correcto, es el radio. Dice, un cordón atado al bloque pequeño pasa por el agujero y está atado al otro extremo de la masa M. ¿Ya? Se imprime al bloque un movimiento circular uniforme. Ahí está, esa es la prueba. Por eso les digo, o sea, no les están complicando realmente porque todo el tiempo pasan diciéndoles esto. ¿Sí? Movimiento circular uniforme. ¿Ya? O sea, no hay aceleración tangencial si ustedes se dan cuenta hasta ahora. No hay un alfa por R. Con radio R y con rapidez V. ¿Ya? ¿Qué velocidad V se necesita para que esto se ponga en movimiento? ¿Qué velocidad V se necesita para que esto se ponga en movimiento?
Eso es lo que me están preguntando. Ya, entonces, vamos a ver. Verán. Si ustedes se dan cuenta, o sea, por aquí se va a formar una especie de circunferencia. Así, digamos, ¿ya? O sea, como que exagerándole un poquito, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces, y pasémosle abajo mejor. Parece que va a ser mejor, pásele abajo. Pasémosle abajo para que no esté montado ahí mismo todo. ¿Ya? Entonces, háganle en cuenta que ustedes tienen este de aquí así. ¿Ya? Sí. En la parte de aquí, en este centro, hay un orificio y hacia acá abajo, ¿qué tiene usted? Tiene un cuerpo de masa M mayúscula. Consejo, pueden cambiarles de variables, pueden ponerle M1, M2, pueden coger como ustedes gusten, sí, porque a veces en los problemas cuando son dos M's iguales o lo que sea, yo ya sé, se desconcentran y colocan cosas que no son o simplifican. Pero este ejercicio es fácil, ¿no? Entonces, bueno, dice que aquí está este cuerpo así, ¿no? Ya. Entonces, y hacia acá hay un radio R. Por supuesto que esto va a estar sostenido por una cuerda. Entonces es la misma cuerda que ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué ejes son los que yo tengo que plantear? ¿Cuáles son? Pues yo veo que aquí hay un eje axial. ¿Sí? Y hay un eje centrípeto. ¿Listo? ¿Qué fuerzas son las que yo coloco? Pues hacia abajo tengo el peso. ¿Sí? Y como está en la mesa, hacia arriba tengo la normal. La normal. Y hacia acá, que estaría el eje centrípeto, ¿qué cosa tengo yo? Tendría la tensión. ¿Sí? Entonces, no se olvide que aquí hay otro cuerpo, ¿no? Sí, ahí hay otro cuerpo. Entonces voy analizando por partes, ¿no? Entonces voy a utilizar para el cuerpo de masa M minúscula. ¿Sí? Entonces, si usted se da cuenta, ¿qué puede decir usted? Que en la sumatoria de fuerzas centrípeta, esto es igual a una masa M por una aceleración centrípeta. ¿Cuál es la única fuerza que tú tienes? La tensión. Por lo tanto, la tensión es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Bien? ¿No es cierto? ¿Cuál es la fuerza centrípeta que está actuando aquí en realidad? O sea, que está sosteniendo, pues es esa tensión, ¿no es cierto? Y yo me estoy moviendo tangencialmente para poder evitar eso, ¿ya? Entonces, eso sería la primera ecuación que yo tengo. Ahora vamos con la segunda masa. Vamos con la masa. Por eso les decía, pueden cambiarle de variables y ponerle M1, M2 o como ustedes gusten, ¿ya? En cambio, aquí en este cuerpo, si ustedes se dan cuenta, en este cuerpo, ¿qué me tocaría hacer a mí? YX o XY. Y yo lo único que podría decir aquí, ¿qué cosa es? Que esto de aquí, porque en teoría debería irse para abajo, es lo único que podría pasar, ¿sí? Menos la tensión es igual a 0. Sí, sí se da cuenta, o sea, en el eje axial si quiere verlo. El eje Z, ¿ya? Por lo tanto, la tensión aquí es igual al peso de ese segundo cuerpo. Entonces, es mi ecuación 2. Entonces digo 2 en 1 y ya. Ojo, ojo, cierto que aquí me olvidé. Sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0. Ya, para que usted vea. Entonces, ¿qué significa? Que usted tiene una masa por una aceleración centrípeta que es igual a este. ¿Sí? Porque es la misma cuerda, ¿no es cierto? La misma tensión. ¿Ya? Y lo que a mí me están preguntando es la velocidad. ¿Qué significa eso? Que yo tengo esto, que es igual a esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que usted tiene una velocidad que es igual a esto, por esto, sobre esto, en un radical, con dos respuestas. Y listo. ¿Preguntas? Y listo. ¿Preguntas? Ya, entonces, ¿qué es lo que necesito que haga ahorita? A ver, échale una ojeadita. Échale una ojeadita a esto. Profe, Dime. la tensión no cambiaría, o sea, ¿por qué es igual si está tocando la mesa o no toca la mesa? No, claro que toca la mesa, pero es la misma cuerda. Sí. Pero no O sea, debería aquí- ser diferentes las tensiones. No. La única manera en que yo tengo una tensión diferente es cuando tengo una polea.
¿sí? Cuando tengo un radio y cuando analizo eso. O sea, hay un torque. Eso no les han puesto en el temario, ¿sí? Pero mientras tanto sea la misma cuerda, es la misma tensión. Sí, es la misma cuerda, o sea, eso fíjese, es la misma cuerda. Lo que sí no estoy tomando en cuenta yo es una fricción que está aquí, ahí, ¿no es cierto? Porque mientras esto se sigue moviendo, ¿qué pasa? Hay una misma fricción. O sea, hay un mecanismo de roce que hay de la cuerda con el escritorio, si quieres verlo así. ¿Ya? Pero si es que yo analizaría el escritorio, me tocaría analizar el escritorio con una normal, con una fricción y algo de calor, tal vez. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Yep. ¿Falta algún problema, muchachos? ¿Falta algún problema? ¿No? Sí, ¿no? Inge, al final, ¿cuál era la respuesta de ese problema? Es que no hay una respuesta, ¿cómo se llama? A ver. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, no. ¿Qué velocidad se necesita para que el bloque grande quede inmóvil una vez que se suelta? O sea, es literal, a eso me refiero. Es literal, pero yo he visto este problema en otro lado también con valores. Y creo que su compañera creo que quería decirles justamente eso hace un ratito. ¿Algún otro problema que resolver? ¿No? Falta el 14, Inge, del mismo grupo. ¿Hay 14? Déjenme ver, entonces ya lo cargo. Ese sí creo que no lo cargué. Ya. ¿Ya? El 14 me dice, espérese, le cargo ahí mismo, una vez mejor. Ah, ya, es de esta cuerda. Dice, una cuenta dice, cuenta pequeña puede deslizarse sin fricción por un aro circular de 0.1 metros. Listo, tienes el radio. Dice en un plano vertical. Perfecto, el aro gire con una rapidez de 40 revoluciones por sobre segundo. Te está dando el W. Dije, no está con la pantalla compartida. Yep. A ver, denme un segundito. Sí, denme un segundito nada más hasta que... El ejercicio más difícil de la guía. Pero no estamos resolviendo todos ya. Solo falta el último nada más. Libros. Aquí no hay ejercicios difíciles. En el BOE están ejercicios bien puestos. Sí, buscarás ahí en el de la Escuela Politécnica. El solucionario está en el internet. Ah, es que la simulación sigue activada, por eso es que está así. Ya. Muchachos. Sí. Ya. A ver, veamos qué dice el problema.
Dice, una cuenta pequeña puede deslizarse sin fricción por un aro circular de 1 metro de radio, que está en un plano vertical. ¿Ya? Listo. El aro gira con una rapidez constante en torno a un diámetro vertical, como se indica en la figura. Calcule el ángulo beta que la cuenta, es una mala traducción eso de la cuenta, o es una pelota o algo así, que el ángulo beta en que la cuenta está en equilibrio vertical. Desde luego tiene aceleración normal hacia el eje. Ya, entonces lo que te está diciendo es que tiene una aceleración centrípeta, eso nada más. Ya. A ver, entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes esto de aquí. Mira. ¿Ya? Tienes esto de aquí. Déjame ver. Sí, está girando así. Entonces tienes este eje tangencial así. Este sería tu eje centrípeto. Y si le podemos parar hacia acá arriba el eje axial. Sí, pero no voy a utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice que el aro gira con una rapidez constante. Entonces tienes un W de 4 revoluciones sobre segundo. Entonces hay que transformar. Entonces, ¿qué digo yo? Una revolución son 2 pi radianes. Y 60 segundos. No, ya está, porque ya está. Solamente necesito eso. Dígame cuánto sale eso. 4 por 2 sería 25,13. 25,13. Ya, a ver, muchachos, fuerzas que ustedes puedan encontrar ahí. O sea, ¿qué fuerzas son las que ustedes pueden encontrar ahí? Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, que se me quedó colgado, pero siguen viendo la pantalla. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Pizarra, ya está. Listo. Yep. Ahora, ¿qué hago, muchachos, con esto? A ver, ¿qué fuerzas nomás coloco? ¿Qué fuerzas tienes obligado? El peso y la tensión. Atención. Ah, sí, pero fíjense, una tensión hay cuando hay una cuerda. ¿Ustedes tienen una cuerda ahí? O sea, si me entienden, no es que está atado con una cuerda. Es como que está colocado en un aro y se está moviendo alrededor de él. La normal. Sí, correcto. Hay una normal ahí, ¿ya? Sería una normal, ¿ya? Entonces, ¿qué fue? Entonces colocamos esas fuerzas, ¿no? Mire. Resulta que usted tiene el peso y tiene la normal. La normal. Y ya está. Y ahora, esta normal, si usted se fija, ¿no es cierto? Si usted se fija, esta normal tiene que ser descompuesta. ¿Sí? Puede ser descompuesta así. Sería la normal en el eje centrípeto y hacia acá abajo la normal en el eje axial. ¿Listo? Y con este ángulo, ¿no? Con el beta. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Profe, puede repetir lo de la normal, por favor? Ah, sí, ya verán, dice, es que esto que dice una cuenta debe ser un bloque o algo, ¿no? Puede deslizarse sin fricción por un aro circular. Entonces quiero que se imagine un bloque, un objeto o algo que se está moviendo alrededor de ese círculo. No con una tensión, sino es como que está por ahí moviéndose. ¿Entiende? Entonces más bien represento ese circulillo con una normal. Sí, ese aro, perdón. ¿Ya? Calcule el ángulo beta. Calcule el ángulo beta. Dice, en que la cuenta está en equilibrio. Desde luego la aceleración normal, desde luego tiene aceleración normal. Entonces, ¿qué me tocaría a mí? Sumatoria de fuerzas en el eje centrípeto es igual a masa por aceleración en el eje centrípeto. ¿Preguntas hasta ahí? Y sumatoria de fuerzas en el eje axial, que es igual a 0. ¿Sí?
Ya, entonces, la normal en el eje centrípeto. No es esta es la normal, esta está bien el peso. Normal en eje Z, este de aquí no. Este les borro eso que se les va a hacer confundir. Ahí, ya está. La normal está descompuesta ya. Necesitamos el peso. ¿Ya? En el eje de las zetas, ¿qué tienes tú? Sí me dice que tienen el eje de las zetas y que tienen el eje axial y que, o sea, ¿qué valores nomás asoman ahí? ¿Está normal? Dígame. Yo me perdí en el diagrama de fuerzas. ¿Le puede repetir, por favor? Porque la normal está hacia abajo. No está hacia abajo la normal. Ahí. Ahí estamos. Sí. A ver, espérense, le voy a hacer más gordito esto. Ahí, el W nomás va a quedar transformado, ¿ya? Ya, ahí estaría representando a ese aro como que la normal. ¿Sí? Y hacia acá abajo estaría el peso. ¿Sí? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ya. Ahora, ¿qué ejes son los que yo debo colocar? Eso es lo que yo les estaba preguntando. O sea, usted puede verle como eje X y Y si quiere ver. ¿Ya? Pero en vez de verle eje X y Y, acuérdese que usted tiene centrípeto y tangencial. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, a ver, ¿cómo coloco los ejes? El centrípeto sería junto a la normal. Y Ya, la entonces recta sería el la peso. ecuación directa. La normal, ¿qué más? Además, por la aceleración centrípeta. No, pero no está solo la normal. Verás que la normal está hacia el centro, ¿me entiendes? Si tú tienes, o sea, están mal colocados. No, me parece que no logran ver todavía los ejes. Les pongo la ecuación. Disculpe, Inge, ¿y por qué la normal va hacia el centro? No es que va hacia el centro, no es que va hacia el centro, sino, a ver, ¿cómo les explico? O sea, se dirige hacia el centro, sí, porque es la reacción. Acuérdate que se está moviendo alrededor del aro. Profe, la normal va al centro porque tiene que ir perpendicular a la masa o algo así. O No al perpendicular objeto. a la masa. A ver, véanle bien cómo se está moviendo, porque esto es lo que pasa. Véanle bien. Verán, dice, bueno, la cuenca no importa por el plano, bla, 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 en un plano vertical. Eso quiero que entiendan. Está en un plano vertical. Luego dice, el aro gira con una rapidez. ¿Sí? El aro. ¿Sí? ¿Cachan cómo está el aro? Y el aro comienza a girar así. ¿Sí? O sea, comienza a girar el aro. ¿Ya? Hágale cuenta que el aro está girando. ¿Ya? ¿De cuánto? En torno al diámetro vertical como se indica en la figura. O sea, ¿sí me entiende? No es que está girando, a ver, no sé cómo explicarle. A ver, tiene un palo ahí y alrededor hay un aro y ese aro comienza a girar. Y es, mientras gira ese aro, hay una bolita que obviamente que está dentro de este círculo de aquí. Hágale cuenta. Le repito, verá, este eje de aquí. Este es el eje. ¿Ya? Y el aro está girando alrededor de eso. Hágale cuenta que tiene una moneda de 10 centavos, le gira a usted, le pone vertical y le tinga con el dedo y comienza a moverse. ¿Sí? Ese es un aro, pero bueno, ese sería un disco en realidad. Ya, pero hágale cuenta que es un aro. ¿Ya? En la periferia de eso está esta bolita. Que esta bolita, obviamente, ¿qué tendría que hacer? A moverse alrededor de este. Pero él se queda aquí con este ángulo. Para que esto suceda, ¿cómo debo yo calcular eso? ¿Sí? O sea, ¿qué fuerzas tengo? Necesito, de hecho, mi primer cálculo es el ángulo. ¿Sí? Y dice, desde luego tiene aceleración normal hacia el eje.
A eso me refiero. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces tengo yo, como es un eje, tengo el eje axial, el Z, ¿no es cierto? Tengo el eje tangencial y el eje centrípeto. Entonces el centrípeto estaría, a ver, ¿cómo le puedo decir? Hacia acá al centro, si usted quiere ver. Ya, ahí. ¿Ya? Y el otro estaría hacia acá. ¿Sí? O sea, en pocas, aquí tendría mi normal en el eje centrípeto y mi normal en el eje axial. Entonces, dése cuenta que este es beta, entonces este sería alfa, ¿no es cierto? Entonces, para no utilizar el alfa, ¿qué utilizo? Déjeme le hago un poco más grande para que le pueda ver. Ahí. ¿Qué horas son? Que tengo reunión, ya, 3 minutos. Igual, la siguiente clase le podemos topar al ejercicio en 3 minutos o en 2 minutos, nada más, es que les hace falta eso. Les hago un gráfico animado o alguna cosa si es que no terminan de entender cómo se está moviendo, ¿sí? Ya, el peso, ya. Entonces, esta normal debería descomponerse así. Este es en el eje centrípeto y hacia acá arriba en el eje axial. ¿Sí? Por eso yo les decía. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿cómo sería? La normal, aquí está beta, ¿no? Aquí está beta, entonces sería no por el seno, porque no está al frente, sino por el adyacente, por el coseno de beta menos el peso es igualado a 0, la sumatoria de fuerzas axiales. Esta sería mi primera ecuación. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? ¿O todavía no mismo? Sí, ahí sí. Ya. Y en el otro, ¿solo qué fuerza tienes? En el otro, ¿solo qué fuerza tienes? Tienes solo, en la sumatoria de fuerzas centrípeta, que es igual a 0, tienes solamente ¿cuál? La normal por el seno de beta, que es igual a la masa por la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Segunda ecuación. Entonces veamos qué datos son los que a ti te dan. ¿Sí? Mira. ¿Qué datos son los que a ti te dan? Te dicen que gira con una velocidad, que tú ya la tienes. O sea, tienes W. En pocas, si tienes W, ¿qué datos tienes tú ya? Si tienes W, internamente tienes esto, esto, ¿no es cierto? Y de acá, ¿qué puedes hacer? Despeja la normal. Es decir, a ver, yo digo que la normal es igual al peso sobre el coseno de beta. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Masa por gravedad sobre el coseno de beta por el seno de beta es igual a la masa por, acuérdese, esto es W cuadrado por R cuadrado sobre R diferente de 0. ¿Sí? ¿Y ahí qué significa eso? Que usted tiene masa por gravedad, seno sobre coseno por la tangente de beta, que es igual a la masa por W cuadrado por R. Por lo tanto, beta es igual a tangente a la menos 1, ¿no es cierto? De masa por W cuadrado por R sobre mg y elimina las masas. ¿Cuánto sale beta? Ya reemplazando los valores, ¿no? Ya tiene W, tiene el R, tiene la gravedad, solo sería de sacar beta. ¿Sí? Ya. Tiene que entenderle cómo se mueve. Si no, no va a cachar, ¿ya? Listo, listo, jovenazos. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, si no, ya para irme, retirarme. Inge, ¿puede pasarnos el archivo, por favor? Va a ser el mismo que la otra vez aumentado estos ejercicios, no hay problema, ¿sí? Deme unos segundos entonces para exportarlo. ¿Sí? Dinámica de traslación 3, pongamos. O sea, ahí está lo que hicimos ahora y lo de la clase pasada. Deme unos segundos nada más.
Dejen ver si ya se exportó. Sí, parece que sí. Nos irán hasta que les pase. Nos irán hasta que les pase. Ya, y no me escribirán nada al chat ahorita todavía, hasta que les pase, porque si no se va a colgar. Déjenme ver.